Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Continuando con nuestra temática, vamos ahora a definir las propiedades que identifican a un gas. Estas propiedades definen el estado del gas, por eso se llaman propiedades de estado, es decir, las propiedades que definen en qué estado está. Si una de estas propiedades cambia, entonces el estado del gas también cambia. La primera propiedad que vamos a definir es el volumen. El volumen se va a representar con la B mayúscula que tenemos aquí. El volumen de un gas está definido por el recipiente. El recipiente es quien define el volumen del gas. Por definición, el gas ocupa todo el espacio disponible. ¿Cómo así? Supongamos que yo tengo esta botella y tengo ese recipiente y tengo una sola partícula de gas. Esa partícula de gas se va a mover chocando contra las paredes del recipiente durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, en teoría, esa partícula de gas cuyo volumen real es ínfimo en comparación a la botella, va a ocupar todo el volumen de la botella. Si tengo dos, igualmente van a chocar con las paredes del recipiente y entre ellas mismas. ¿A qué se asemeja esto? Esto se asemeja, por ejemplo, a un ventilador. ¿Sí? Si yo tengo un ventilador, el ventilador está así, yo lo estoy viendo de frente. ¿Ok? Si el ventilador está apagado, estas son las aspas. Este espacio que se encuentra aquí está vacío. Mientras ella esté quieta, está vacío. Yo puedo lanzar un marcador, el marcador atravesará a través de las aspas y pasará. Yo tiro el marcador, sube y baja. Pero apenas el ventilador empieza a girar, gira a gran velocidad, las aspas están en continuo movimiento. Si yo lanzo mi marcador, las aspas del ventilador van a golpear así el marcador y lo van a lanzar lejos de donde yo estoy. Por tanto, como están en movimiento, las aspas del ventilador virtualmente están ocupando todo ese espacio disponible. Continuamos. El volumen de un gas se va a definir en litros. Siempre lo vamos a trabajar en litros para este curso. Se puede usar en otras unidades, pero para el curso solo lo vamos a trabajar en litros. Por definición, un litro contiene 1000 centímetros cúbicos o cc. Recuerden que, por ejemplo, las jeringas vienen en mililitros o centímetros cúbicos. También en la misma unidad. Y un metro cúbico tiene 1000 litros. Esas son dos igualdades, pero nosotros siempre lo vamos a trabajar en litros. Debemos hacer la conversión de cualquier unidad que tengamos a litro. ¿Ok? La segunda propiedad que define a un gas va a ser la presión. La presión la vamos a representar con la letra P. ¿Listo? La presión se define como la fuerza sobre el área. Depende de dos factores, la fuerza que se ejerza o el área. Puede que yo tenga la misma fuerza, el hecho de cambiar el área va a afectar la presión. Por ejemplo, si tengo dos conos con la misma masa, por lo tanto el mismo peso, va a ser diferente la presión que ejerce sobre un punto si yo lo coloco sobre la parte angosta a que si lo pongo sobre la parte ancha. En este caso, como el área disminuyó, a pesar de que es el mismo, aquí hay mayor presión que en este caso. En este caso se ejerce mayor presión. Si yo sobre mi mano pongo el marcador así, el área es mayor, genera menor presión. Si yo lo coloco así, genera mayor presión. Otro ejemplo, yo coloco mi mano y una persona me pone su palma y se apoya sobre esa palma. Trata de levantarse sobre la palma, pues yo la aguanto, pero si él pone el dedo y trata de levantarse, va a ser mayor presión, por lo tanto me va a doler cuando se trate de levantar la persona. En este caso, ¿qué cambió? El peso de la persona sigue siendo el mismo, pero la presión sobre la cual está haciendo la fuerza, que es mi mano, va a cambiar. El área es la punta del dedo, va a ser menor, a mí me va a causar dolor. Entonces la presión cambió. ¿En qué se mide la presión? La presión se mide en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o PSI.
Las PSI son las libras que llamamos en la costa. Por ejemplo, cuando usted llega con su bicicleta, su carro, su moto, y llega a una llantería y le dice al llantero, ponle 40 libras. Esas 40 libras son libras por pulgada cuadrada, o sea, son PSI, son unidades inglesas. Para este curso vamos a trabajar únicamente atmósferas de presión, o sea, siempre debemos llevar la presión a atmósferas de presión. La tercera propiedad que define el estado de un gas es la temperatura. La temperatura para el gas se define únicamente en grados Kelvin. ¿Listo? Los grados Kelvin se calculan como 273 más los grados centígrados para que podamos relacionarlas. Nuevamente, pues, los grados centígrados será igual a los grados Kelvin menos 273. Y de esta forma tenemos un número que nosotros podamos entender. Si yo le digo a alguien, estamos a 303 grados Kelvin, pues no sabe a qué temperatura, pero si es el cálculo y lo llevamos a grados centígrados, pues ya va a entender o se le va a hacer más fácil la comprensión de qué temperatura estamos hablando. ¿Ok? Por último, esta propiedad casi no se define, pero la vamos a trabajar porque la necesitamos para la ley de Avogadro. La propiedad de un gas se define también por el número de moles. Generalmente se calcula el número de moles a través de estas tres propiedades de estado. Pero si podemos partir a lo contrario, pues se puede hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces, el número de moles se define como la masa en gramos sobre el peso molecular. No se calcula directamente como la masa, sino como el número de moles. La masa, pues con una balanza, entonces en el caso de los gases es más difícil, por eso siempre se calcula el número de moles, muy rara vez, a menos que sea, por ejemplo, un cilindro de oxígeno que se está llenando, o un material muy puro, que sepamos la masa exacta de lo que estamos pesando, de lo que estamos determinando, pues se hace el cálculo. Generalmente a partir de estos tres valores se determina el número de moles. Pero supongamos que para los ejercicios que vamos a hacer en el curso, pues vamos a calcularlo. Entonces, la masa nos la tiene que dar alguien con una balanza, o nos tiene que dar el ejercicio, y el peso molar. ¿De dónde sale el peso molar? El peso molar sale de la fórmula y la tabla periódica. Por ejemplo, el peso molar del propano, el gas propano que usamos aquí en la costa, los cilindros de gas que llamamos. Esos cilindros están constituidos por un gas que se llama propano. En este caso, este que está aquí es gas butano. ¿Ok? El gas propano tiene una fórmula C3H8. Entonces, ¿cómo calculamos el peso molar de esta sustancia? Entonces decimos, esta fórmula tiene 3 carbonos. Entonces digo carbono por 3. 3 carbono, carbono por 3 y 8 hidrógenos, hidrógeno por 8. Vamos a la tabla periódica, buscamos el peso atómico, peso molar también, por equivalencia se transforma en peso molar. Ya sabemos que un mol de U más es igual a un gramo, a un mol de gramos, un mol de U es igual a un gramo. Por lo tanto, ese peso pasa el mismo valor pero en unidades de gramos. Entonces tenemos que el carbono, por eso está en el mismo color, el carbono pesa 12 y el hidrógeno se aproxima a 1. Entonces 12 por 3, por este 3 que está aquí, da 36 gramos sobre mol, y 1 por 8, 8 gramos sobre mol. Por lo tanto, este es 44 gramos sobre mol. El peso molar del CH3 es 44 gramos sobre mol. Si tenemos el valor de la masa, simplemente dividimos. Por ejemplo, 88 o digamos 50 gramos. Entonces sería 50 gramos sobre 44 gramos por mol para este gas, para esta sustancia. Si cambia la sustancia, pues debemos calcular el peso molar. Pero hacemos siempre lo mismo. Determinamos cuántos átomos de cada elemento hay y la multiplicamos por el peso atómico, el peso molar. ¿Ok? Y al final lo sumamos. Muy bien.